Vamos a, ahora sí, darle la palabra a nuestro primer invitado, que es el ex congresista, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, al cual hemos invitado por su experiencia de la mecánica parlamentaria, pero también por su experiencia como historiador también. Y yo quisiera saber si lo que estamos viendo en estos días a propósito de la repartición de cargos en el Congreso y la formación de una alianza que aparentemente va a subsistir al voto del próximo viernes, la que significa una alianza entre el fujimorismo con un partido marxista-leninista, como es Perú Libre, y en el medio de ellos Acuña, con un cuarto añadido relativamente menor, como es Avanza País. Esto es usual, hemos visto alianzas de 4 partidos contra natura de este tipo. Lo que pasa es que en los últimos años, indebidamente, algunos congresistas recurrieron al Tribunal Constitucional para cambiar algunas normas del Congreso, ¿no? Por ejemplo, el tema de las bancadas, el tema del transfugismo. O sea, ese tipo de resoluciones que se resolvieron en el Tribunal Constitucional permitiendo el transfugismo, que una bancada se pueda pasar a la otra sin tener reglas claras sobre el tema de la bancada. Entonces, lo que ha hecho es atomizar más el electorado. El electorado ahí representado, quiero decir, nunca han habido 13 bancadas que yo recuerdo, o 14 bancadas. Lo máximo que se llegó fueron a 8, y era mucho. Pero ahora estamos hablando casi el doble. Entonces, es muy difícil manejar el Congreso, está totalmente atomizado, y entonces se van cambiando de bancadas por semestres. No es pues en 5 años, sino por semestres. Hay personas que ya tienen 4 o 5 bancadas en los 3 años que han pasado. Entonces, es muy difícil de esa manera poder gobernar el Parlamento. Ahora, lo que llama la atención es que tras estos cambios no hay ninguna visión programática. No es que cambie uno por convicción y porque quiere llevar adelante una agenda. Es lo que estamos viendo con esta mesa directiva también. Todo es una cuestión de votos, de arreglo, toma y daca, sí. Pero no sabemos cuál es el proyecto político que hay. Y yo quisiera que nos explique algo. ¿Qué relación tiene esta elección que tendrá lugar el viernes de una nueva mesa directiva? Parece que ya está cocinada con los mismos que han estado este último año, con la elección a las presidencias de las comisiones, porque uno nota también una efervescencia y un deseo intenso, ¿no? A ver, antes, durante algunos tiempos recientes, la pelea era para la Comisión de Presupuesto, y estar en presupuesto. Yo recuerdo que a mí una vez me nombraron en la Comisión de Presupuesto y vinieron algunos de mi bancada a pedirme reemplazarme. Yo al final cedí, por supuesto, porque es un trabajo tremendo, pero después entendí que se trataba de gente vinculada a los gobiernos locales. O sea, la Comisión de Presupuesto la quieren muchos, estar presente o ser vicepresidente o dirigirla para poder tener algún tipo de influencia en el presupuesto y asignar presupuestos para hacer obra pública en gobiernos locales, con la idea o el entusiasmo, evidentemente, quizás, como hemos visto últimamente, de que hay vinculaciones entre el congresista, el alcalde y el que va a hacer la obra. Eso es fatal. Hace poco hemos visto el día domingo en un reportaje en televisión como en Loreto hay un congresista que parecería que le han pagado 120.000 soles, el alcalde del Putumayo, para que haga gestiones en Lima y le asignen un presupuesto de 40 millones de soles para un colegio. Bueno, eso lamentablemente parecería que últimamente se está dando bastante. Pero ahora pasemos al otro tema. Ahora lo que la gente buscaba era las comisiones, las presidencias de comisiones para meter a su gente. O sea, hay un afán de llegar con su gente, con sus amigos, con sus compadres, con sus ahijados, con sus correligionarios. No con sus correligionarios, porque también, si se cambia tanto, también, mucha fidelidad a un programa ni a un partido, ¿no? O sea, colegas o compañeras. Entonces, ellos están llegando a las presidencias de comisiones porque la presidencia de comisión te permite nombrar a 5, 6 o 7 personas. Y claro, la gente anda con sus... Se ha multiplicado mucho el número de los empleados administrativos y los asesores, ¿no? Además, hoy día hay casi 4.000. Cuando yo era diputado hace muchos años atrás, no había más de 1.500, 1.200. Hoy día hay más congresistas, mejor,
más empleados por congresista que cualquier parlamento en el mundo. En Estados Unidos o en Europa, en Estados Unidos hay menos de 4.500 empleados en el Capitolio. Acá igual, pero allá son pues mucho más. Acá son 130. O sea, eso es inaceptable. Y por supuesto no hay meritocracia. Ahí lo que vale es el contacto. Es el empleado que responde a un congresista. ¿Qué balance hace usted? Perdón, y hay una cosa que quería añadir en el caso del presupuesto. La iniciativa de gastos fue suprimida Sí. a partir del año 79, Sí. fue suprimida. Antes se hacía... Bajo el gobierno militar. Bueno, el 79. fue suprimida con la Y Constituyente. la Constitución Así que es, se hizo bajo el gobierno así es, militar. Así es. Y también se colocó una cláusula que hasta ahora está vigente y que es interesante, porque hay que recordar que en el año 47, 48, Bustamante y Rivero. en la época de Bustamante y Rivero, se le quitó el quórum al Congreso, básicamente el APRA, y no se podía aprobar los presupuestos. Entonces el Perú se quedó sin presupuestos un buen tiempo. Entonces un país sin presupuestos, ¿cómo se maneja? Entonces, para evitar eso, en la Constitución del 79, y por recomendación, sugerencia del presidente Belaúnde, que él no fue ni su partido a la Constituyente, pero lo sugirieron y le hicieron caso, el presupuesto se aprueba automáticamente el 15 de diciembre. Si no es votado por el Congreso. Si no es votado por el Congreso. Entonces, el gobierno tiene la facultad de aprobar su presupuesto, que siempre es austero, de acuerdo. Ahora estamos viendo Ahora unas no, libertades pero o el tope fiscal y de déficit, etcétera. Pero más o menos procuraban ser austeros y equilibrados, porque en el Ministerio de Economía había gente siempre que hacía los ajustes. Ahora las hay menos. Perfecto, pero en ese momento el gobierno no tendría por qué aceptar de los parlamentarios que coloquen partidas presupuestales que a ellos les interesa. Porque acepta todo, señor García Belaúnde. Acepta todo. Eso es lo que no entiendo. No tendría por qué. Salvo la ley de cine que por milagro ha sido observada. Así es, pero ellos perfectamente bien podrían no aceptar eso, porque el presupuesto lo pueden aprobar sin necesidad del Congreso a partir del 15 de diciembre, no antes. Entonces, que esperen, pues. Pero no, se entregan de brazos, ¿no? A multiplicar las partidas, e incluso leyes ahora para aumentar más los créditos. Y no solamente eso, sino que el decreto de urgencia, o un decreto legislativo de hace poco, hace que el déficit fiscal sea 2.8, cuando la idea era que baje a 2. Sí. Pero no, lo están ratificando en 2.8, que fue el déficit fiscal de la pandemia. O sea, siguen endeudados. Hasta el 2008 vamos a estar por encima de la regla fiscal. De la regla fiscal. Ahora, yo quisiera, porque el tiempo corre... Y eso es inflación. Y el señor Biden nos ha tomado cierto tiempo. Yo quisiera conocer su balance del año que ha pasado en la presidencia el señor Alejandro Soto. En particularidad, no ha dado entrevistas desde el año pasado. Y hoy prohibió que entren periodistas a la sala en la que estaba sesionando la Comisión Permanente, que votaba, entre otras cosas, por un nuevo contralor. Bueno, me parece, yo no lo conozco, creo que su presidencia ha sido intrascendente. Solamente intrascendente. No. Porque está asociada con una ley que lleva su nombre. Firmó una ley que lo salvó de... Inocua, intrascendente, incolora. Un hombre que, siendo presidente del Congreso, que los representa a todos, no es el jefe de ellos, pero los representa de alguna manera. Y finalmente es la vocera, es el vocero, él o su mesa directiva, de... lo que pasa en el Parlamento y lo que cree y piensa el Parlamento, que no haya hablado durante tanto tiempo, me parece que es nefasto. Poco democrático, por decirlo menos. ¿Qué nos dice sobre el nuevo Contralor? No la persona, no sé si la conoce, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el conflicto que había entre el señor Nelson Schack y la presidenta Boluarte? Bueno, lo que pasa es que Nelson Schack pensó que se podía quedar. Esa es la impresión que tengo yo desde fuera. Y al final no se va a quedar. Se aprobó una norma inclusive para que se quede. Mi querido Fernando, yo he estado viendo últimamente en nuestro país que las autoridades no quieren irse, ninguna. Y el mejor ejemplo es la pobre señora Inés Tello, que era una buena magistrada, pero se entornilló como garrapata al cargo y no quiere dejarlo. Esa figura emblemática de no querer desprenderse de un cargo a pesar de que ya debería estar en el retiro, suceden muchas cosas, todos quieren quedarse.
Piero Corbeto quiere quedarse, la señora Carmen Velarde quiere quedarse, todos quieren quedarse. Pero hay gente joven, ¿no? Bueno, pero cumple cree haber hecho una buena... el tema no es que sea joven. Pero si usted ha sido 5 veces diputado... Elegido por el pueblo. Elegido por el pueblo. Estos se han sometido a exámenes y a controles difíciles. Pero elegido por el pueblo, el pueblo soberano. El pueblo soberano. El pueblo, yo represento al pueblo que es el soberano. A mí nadie me ha elegido, 3 o 4 personas no me han elegido. Me han elegido 80.000 personas, que es diferente. Pero en el caso del señor Corbeto y la señora Velarde y otros más, quieren quedarse, ya terminó su función. La reelección o la prórroga del mandato... Reelección, porque es una nueva elección. Es una nueva elección, es una reelección. En el fondo es una reelección. Sí. Es una excepción, no es la regla en el Perú. Y cuando ha habido reelección inclusive de presidentes del Congreso, ha sido por excepción. En 200 años los presidentes del Congreso que han sido reelegidos son 4 o 5 y muy conocidos todos ellos. No es lo normal, pero parecería que ellos creen que sí es normal que te reelijan. Y en el caso de estas señoras que hemos visto, no hay nada excepcional que hayan hecho para merecer esa excepción, porque es en el fondo una excepción. Entonces, yo veo que todos quieren quedarse. O sea, parece que el Estado es tan atractivo. Pero está viendo solamente las críticas hacia Nelson Schack, pero le he dicho algo grave, que hay indicios desde el balance patrimonial de la señora presidenta Dina Boluarte. Tendrá que investigarse, por supuesto que sí, me parece gravísimo si es así, ¿no? Pero eso se sabía de antes que la elijan, antes que, inclusive el Congreso le perdonó la vida antes que sea elegida ella, cuando se sabía que Castillo saldría en cualquier momento. Han habido procesos que han sido archivados en el Congreso por causas parecidas a estas, los fondos que manejaba el Cedrón, etcétera. O sea que todo eso ya se sabía antes que sea elegida, y aún así fue elegida y confirmada por el Congreso y juramentó ante todos ellos que la habían liberado de una serie de acusaciones. De lo que usted ve entre los congresistas, ¿quién le parece que sea una persona que eventualmente pueda ser presidente de la República, si la señora Boluarte viniera a ser naturalmente separada del cargo durante los meses que vienen? Tiene varias investigaciones pendientes. ¿Quién le parece a usted que reúne las exigencias mínimas de integridad asegurada, de una trayectoria limpia, desapego de todos los intereses económicos y legales que abundan y se multiplican en nuestro país, y talante democrático y pluralista? No conozco, no sé, la verdad que no conozco, tendría que hacer una revisión exhaustiva de cada uno de ellos. No se me ocurre en este momento un nombre. Pero yo pensé que iba a pensar en algún colega suyo de su propio partido. ¿Cuántos congresistas de Acción Popular quedan? Creo que son 10 ahora. No estoy seguro. Quizás 9, sí. Pero por obvias razones no puedo referirme a ellos. Creo que Mari Carmen Alba es una mujer honestísima. No es agrupada. No es agrupada, no puede. puede. Así es. Pero en todo caso, yo creo que hay varias personas rescatables en el Congreso. No. Están mencionando a Patricia Juárez, que me parece una mujer valiosa, que podría estar allí. Están mencionando a Salguana. Salguana es un hombre que tiene experiencia también, bastante experiencia. Entonces, no sé, es difícil saber. En todo caso, hay que tomar en cuenta que el presidente del Congreso no es el dueño del Congreso. No. Es el primero entre iguales. Claro. Es un vocero, preside las sesiones. De acuerdo. Y vota cuando hay empate. Pero tienen un gran poder, como hemos visto, ¿no? Bueno, el calendario. Mucho protocolo, son los invitados naturales a todas las embajadas. Víctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias. Yo le deseo unas felices fiestas.